Bueno, buenas tardes a todos los que recién se unen a la materia. En la clase de hoy de Laboratorio de Análisis de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos vamos a hablar un poquito de lo que sería rotulado nutricional, la información general que debe tener un rotulado, la información nutricional complementaria, las claims, perdón, y hablar un poquito de lo que sería el Código Alimentario Argentino, el capítulo 5. En el capítulo 5 del Código Alimentario Argentino, que yo se los voy a subir dentro de la clase 1, en la carpeta de clase, de trabajos de clases teóricas, no de trabajos prácticos, ahí ustedes les voy a subir específicamente el capítulo 5, donde se ve detallado toda la información que debe tener, que ahí está en el Código Alimentario Argentino y que nos da información específicamente del rotulado y envasado de diferentes productos. ¿Está? Bien. Bien. El Código Alimentario Argentino, en el capítulo 5, nosotros vamos a tener todas las normas para la rotulación y la publicidad de alimentos. Bien. Esto está formado por varias resoluciones y esas resoluciones son válidas en lo que sería en el grupo Mercado Común, y tiene el reglamento técnico que se usa para el Mercosur para lo que sería la rotulación de todos los alimentos envasados. Bien. En ese rotulado, hay dos tipos de resoluciones que tienen diferentes números. En fin, eso no, ustedes se los comunico, pero no es algo que ustedes lo tienen que saber netamente. ¿Está? Cuando nosotros hablamos específicamente de lo que sería el Mercosur, ustedes saben que el Mercosur es el mercado común del sur que está abarcando 4 países: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Bien, en fases posteriores, Venezuela es un país que forma parte, pero no sería parte del Mercosur, y Bolivia está en un proceso de adhesión. Ahí yo tengo que modificar esa parte porque todavía Venezuela no es parte del Mercosur. ¿Okay? En esta resolución, específicamente es un reglamento técnico que tiene una rotulación, que se aplicará a la rotulación de todo alimento que se comercialice en estos estados que son partes del Mercosur. Esa resolución plantea la forma en que tiene que estar toda la información que tiene, desde la denominación del producto, la lista de ingredientes que tienen esos productos, las diferentes componentes del producto, el idioma, cómo se plantea la información, e incluso ahora cómo se distribuye la presencia de los logos y claims o información que se considera necesaria y obligatoria que debe tener ese rotulado. ¿Está? Por ejemplo, los alimentos que se comercializan entre de Argentina a países del Mercosur que tienen habla española, castellano, van en castellano. En países, por ejemplo, para Brasil, generalmente no van en portugués, salvo algunos productos, pero los productos que vienen desde el Brasil sí tienen la obligación de tener su etiquetado, no solamente en portugués, sino también en español. ¿Está? Esas serían como las bases que tienen que tener que exige este código alimentario en la rotulación de alimentos envasados. ¿Está? Bien, en principio, cuando nosotros hablamos de rotulación, tenemos que empezar a definir qué es el rótulo. Generalmente el rótulo ustedes lo ven en la parte externa de cualquier tipo de envase, ¿bien? Y cuando hablamos de rotulación vamos a hablar de toda inscripción, leyenda, imagen o materia descriptiva, que puede ser, generalmente es escrita y gráfica, que está puede estar escrito, impreso, puede estar esparcido, puede estar marcado, puede estar en relieve o adherido al envase del alimento. Y tiene como la función específica informar al consumidor sobre las características del alimento que él está consumiendo. Bien.
generalmente cuando ustedes, ahí yo les coloqué varios productos, principalmente alimenticios, y con diferentes productos actualmente con el rotulado, el etiquetado actual que tenemos en Argentina desde el 2022. Bien, principalmente una de las funciones que tiene el rótulo es dar información clara al consumidor. Específicamente esta información clara al consumidor va a tener un impacto directo en el cual ese producto va a ser elegido por un consumidor. Bien, principalmente la elección de un determinado producto por parte de los consumidores se relaciona a diferentes factores que pueden influir en la elección de un producto. En principio, muchos de los factores pueden estar asociados a la calidad del producto. La calidad de un producto va a determinar cuánto de ese producto, o sea, cuál es la calidad, ya sea nutricional, bien, que tiene el producto, y cómo esa calidad nutricional está presentada en relación a diferentes caracteres organolépticos que hacen al producto. Olor, color, sabor, bien, textura, bien. Y todo eso es un factor importante en la elección de ese producto. Generalmente, muchas veces de los productos que elige el consumidor, en principio los elige en función no solamente de su calidad, en función de sus caracteres organolépticos, sino también muchas veces están asociadas la elección de ese producto a factores económicos, acceso al producto, bien, dependiendo de dónde se encuentre el consumidor, que claramente no va a ser el mismo acceso a una persona que vive en un área urbana que las personas que viven en áreas rurales, bien. Entonces ahí hay varios factores que empiezan a jugar un factor importante. Que hoy nosotros tengamos un etiquetado frontal donde nosotros podamos identificar por diferentes octógonos la calidad de un determinado producto en función del contenido de grasas, el contenido de azúcares, el contenido de edulcorantes, la determinación del agregado de azúcares que no sean naturales, nos permitirá también la elección de una calidad, o sea, determinar la elección de eso nos dará no solamente la información para la elección del producto, sino también para favorecer nuestro organismo a nivel nutricional. Bien, no sé si me fui mucho, pero me dicen si me acelero o se pierde, ¿tá? Entonces, la calidad que tiene que tener un producto es clave, principalmente porque esa calidad del producto juega un factor en la competitividad que tiene con otros mercados, ¿bien? Entonces, ustedes habrán visto que con la abertura de las importaciones, gran parte de los productos que ingresan actualmente en nuestro país vienen del Brasil. Hay muchos ahora que ingresaron de Brasil, hay algunos de Uruguay, bien, de todo el mundo, donde antes no conseguíamos. El otro día vi en el supermercado, por ejemplo, que me llamó la atención, papel higiénico de Brasil, que antes era raro encontrar papeles higiénicos o alguna la otra vez vi esponjas de lavar. ¿Qué más? Bueno, no sé si... Entonces, esa apertura de mercados, ¿cuál es la competitividad que se logra? Si bien puede ser la misma calidad, pero ¿qué es lo que pasa? La competitividad ahí viene en función del aspecto económico. Generalmente hay una diferencia en los costos, ¿bien? Puede o no haber calidad, ¿está? Esa sería otra discusión, ¿ok? Que lo dejamos para la semana que viene. Bien. Principalmente en los últimos años lo que se vio es que en cada uno de los países del Mercosur, como así también en lo que sería en mercados internacionales como el Codex Alimentarius, la OMS, que es la Organización de la Salud, o la FAO, vienen evaluando la conveniencia de cómo debe ser ese rotulado frontal, bien, de los envases, bien, en función al etiquetado, bien. Esa información que tiene que tener cada uno de esos rotulados tiene que ser una información clara sobre todas las características que tiene ese alimento. Nosotros sabemos que cada uno de los alimentos que nosotros consumimos envasados provienen de ciertas materias primas. La elección de la materia prima va a depender de la empresa. Muchas empresas compran las materias primas a otras empresas,
o muchas de ellas producen su materia prima y logran fraccionar y envasar el producto y tener un producto envasado propio que va siguiendo toda su trazabilidad, desde la producción de la materia prima hasta el producto final, que sería el alimento en el envase. Bien, entonces, esa información en algunos productos existe, bien, porque generalmente se hace una divulgación del origen de materia prima, en otros productos son desconocidas la materia prima, pero nos dan información clave de cómo la empresa se preocupa en la elección de su materia prima y en la búsqueda de una materia prima de mayor calidad. Bien, ok. Actualmente esto lo vamos a retomar en etiquetado frontal, pero es algo que yo les copié, que es importante. En Argentina los envases, los alimentos que nosotros consumimos y la búsqueda de este etiquetado frontal, tomando de modelos a otros países, por ejemplo Chile, se debió específicamente que Argentina es uno de los países en el cual la mitad de la población actualmente tiene exceso de peso en algún grado. Se habla de que 4 de 10 adultos tienen sobrepeso, que hay de 10 personas, 2 tienen obesidad y la presencia de obesidad o sobrepeso lleva a la generación de enfermedades crónicas no transmisibles, o sea que no se transmiten de un individuo a otro, pero sí que forman parte de una determinada población, que son las que nosotros llamamos como diabetes, cardiopatías isquémicas y hasta la presencia de cáncer en la población, ¿no? De ciertos tipos de cánceres, no de todos. Entonces estos datos son muy interesantes y son muy preocupantes. Lo vamos a ver cuando veamos etiquetado frontal, donde yo les comparto un sello donde ustedes pueden ver, un código donde ustedes pueden entrar a diferentes países del mundo y se ve la posición de nuestro país, ya sea para hombres y mujeres, con todos estos tipos de enfermedades y los problemas de obesidad y diabetes. ¿Ya? Perdón. Bueno, Argentina actualmente tiene lo que sería en pequeños productores o grandes empresas, tiene muchas industrias importantes. Argentina es uno de es el famoso, hay una frase que dice que Argentina es el granero del mundo por la gran producción de cereales que tenemos en nuestro país, ¿no? Además de eso es un gran exportador mundial de alimentos, ¿bien? A diferentes continentes, ¿bien? Les copié algunos datos de la producción agroalimentaria argentina e indicadores. Ahí tenemos más o menos 270.000 productores, hay 15.000 industrias de alimentos y de bebidas y hay un gran porcentaje de pymes, ¿bien? Estos datos son interesantes, pero bueno, se los copié como indicadores para que ustedes tengan esta información. Es un país exportador y hay algunos productos que Argentina ocupa lugares importantes como primero, segundo o los primeros lugares de exportadores en el mundo. Bien, cuando nosotros hablamos de un consumidor, acá yo les estaba diciendo cuando empezamos la clase, cuáles son los factores que llevan a que la importancia de la generación de productos alimenticios altamente competitivos y que estarían basados en la calidad de esos productos, se deben a diferentes factores que se analizan en relación a la toma de decisiones del consumidor. Bien, generalmente los factores que se toman en cuenta en la decisión de qué productos se van a consumir, qué productos se van a comprar, un determinado consumidor, hay factores internos y factores externos. Bien, entre los factores internos nosotros tenemos un TP, un trabajo práctico número 1, que es de etiquetado frontal, y ustedes van a tener que hacer una serie de actividades para determinar cómo ha impactado esta nueva ley de etiquetado frontal y qué factores son los importantes qué población, cómo la población cómo ha impactado esta nueva ley en la elección del producto que se consume,
si impactó o no impactó, eso lo vamos a analizar. Entonces ahí algunos de estos factores que yo ahora les voy a nombrar van a estar muy relacionados a los resultados que ustedes obtengan de CTP. ¿Está? Bueno, entre los factores internos, una de las cosas que son claves son características demográficas. Y esas características demográficas están relacionadas principalmente al género, ¿bien? Ustedes van a ver que la gran cantidad de la elección del consumidor, la toma de decisión del consumidor, no es casual que gran parte de la elección lo hagan las mujeres, ¿bien? Ahí van a ver cuál sería, cuando hagamos este TP, qué factores llevan a la mujer, a las madres de familia o mujeres que generalmente realizan las compras a la elección de ciertos productos y cuál no, ¿bien? Otra de las cosas que es importante, los integrantes de la familia, la etnia, la educación, el conocimiento de nutrición, ¿bien? Se ve claramente la elección de si se busca calidad, si tienen información de lo que sería algo nutritivo o no nutritivo. Se lleva un poco al debate o discusión de lo que sería light, de lo que sería no light, ¿bien? El estado de salud, ¿bien? Y otras cosas que son factores importantes dentro de los internos son factores situacionales, como por ejemplo situación laboral, los ingresos, restricciones de tiempo. Esas restricciones de tiempo están directamente relacionadas ante la posibilidad de la persona que realiza la compra en función de, bueno, trabajo, tiempos para ir al supermercado, etcétera, etcétera. Bien. O si son madres de familia, cantidad de hijos que cuidan, tiempo para ir al supermercado, atender a la familia, etcétera, etcétera. Entre los factores externos que van a la elección del consumidor son las regulaciones que existen en el etiquetado de los alimentos. Nosotros sabemos que actualmente tenemos esta nueva ley que regula cómo deben estar etiquetados los alimentos, que controla a las empresas para que se cumpla esta ley y en caso de que no se cumpla hay sanciones serias y generalmente es el consumidor que va a jugar un papel clave en visibilizar algunas situaciones en las cuales se observe que la empresa no esté cumpliendo con ya sea las cantidades óptimas que informa que tiene ese alimento, que por ejemplo se venda productos que estén fuera vencidos. Todas esas regulaciones externas es el consumidor que conociendo la ley, conociendo y teniendo información y ante una situación X que pueda denunciar estas situaciones, se va a multar a la empresa o se va a hacer una actitud reparatoria ante la situación X. Por eso es importante el papel que siempre jugamos nosotros como consumidores. Bueno, otra de las cosas importantes, factor externo, es el rol de los fabricantes de alimentos. Es clave que la calidad se mantenga, que las empresas apunten a aumentar la calidad, aunque implique un aumento en los costos en la empresa para mantener la calidad de esos productos, que se ve directamente una relación lineal entre el aumento en la calidad del producto y el aumento en los costos, y que la empresa pueda asegurar al consumidor el producto que está vendiendo con la calidad que venía produciendo de hace 10 años hasta la actualidad. Otro factor importante externo es la información del etiquetado del alimento y otras cosas son los atributos del producto. Bien. Bueno, ahí yo les puse las fuentes y ahora vamos a los envases. Ustedes están todos familiarizados con lo que serían los envases, ¿bien? Todos van al supermercado, calculo, todos compran, desde chicos vieron los diferentes envases, han notado que a lo largo de su vida esos envases van cambiando.
que los cambios de diferentes envases o diferentes productos muchas veces se deben no solamente a la aparición de nuevos tipos de envases, sino también a la generación de productos más sustentables, con menos impacto en el ambiente. Y cada uno de estos envases tiene un nombre en particular. ¿Bien? ¿Cuál es la función del envase de cualquier alimento? Principalmente asegurar la conservación que tiene ese alimento, la facilidad de transportarlo, ¿bien? Y el manejo de alimentos. Claramente que no es lo mismo el envase que va a llevar, por ejemplo, una mermelada, que el envase que va a llevar ahí una pasta dental, por ejemplo, como les puse ahí, una botella de vino que les puse también ahí, o por ejemplo se me viene a la mente un envase, el aceite de oliva, que siempre se pide que los envases sean de vidrios, que sean oscuros, bien, para que factores externos no afecten la calidad de ese producto, bien. Entonces, dependiendo del producto que nosotros tenemos, va a ser el envase primario. Cuando nosotros hablamos de envase primario, es el envase que va a estar directamente en contacto con el alimento. ¿Bien? El envase secundario es el envase que está destinado a contener el envase primario. Generalmente, por ejemplo, en este caso serían las cajas en donde vienen los productos. Por ejemplo, la caja de la pasta dental Colgate que les pusimos ahí en esa clase. Y el envase terciario o embalaje es el envase destinado a contener uno o varios envases primarios. Ejemplo, por ejemplo, generalmente las cajas de vino vienen en una caja de madera donde contiene 6 cajas, ¿bien? Por ejemplo, las cajas de... ¿qué otra cosa más se me ocurre? La sal también, o varios productos que vienen en varias cajas, como protegiendo el envase secundario. Y después todos esos envases secundarios generalmente se cargan en un pallet, ¿bien? Y cada uno de estos envases, ya sea el primario, secundario, terciario, tiene una información clave que va a determinar a qué producto qué producto alimenticio refiere, qué producto alimenticio contiene, bien, como así también de informaciones claves del lote de producción de ese producto, que ya vamos a ver cuál sería lo necesario. ¿Qué es un alimento envasado? Claramente todo el alimento que está contenido en un envase, ¿bien? Hay ciertos, por ejemplo, acá tenemos una lata, bien, que tiene, bueno, las latas generalmente nosotros encontramos algunas verduras, encontramos garbanzos, encontramos lentejas, todo el enlatado que comúnmente llamamos, ¿no? Entonces, todo lo que está dentro, alimento que está dentro de un envase primario, es lo que nosotros consumimos, ¿bien? Consumidor somos todas las personas físicas o jurídicas que adquirimos o utilizamos un alimento X. Cada uno de estos alimentos tiene ingredientes específicos, ¿bien? Esos ingredientes específicos están relacionados a la materia prima, ¿bien? Que es la base para la producción de ese alimento, como así también a la adición de aditivos, ¿bien? Que pueden emplearse, al agregado de ciertos productos, ¿bien? Que pueden, agregados externos, por ejemplo, hay algunas mermeladas que a algunas se les agrega azúcar agregada, entonces, o que se le agrega sodio, toda esa información es lo que va a llevar a la modificación de ese producto final, ¿bien? Entonces, el producto o ese alimento puede estar en ese alimento que nosotros consumimos, vamos a tener ingredientes que son propios de la materia prima e ingredientes aditivos que tienen diferentes funciones o algún otro ingrediente agregado que no solamente puede ser un aditivo. Bien. Cuando nosotros hablamos de materia prima, sabemos que es toda toda la materia prima que es utilizada, bien, sin ningún tipo de tratamiento y ningún tipo de transformación física, química o biológica. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos el trigo para la producción de una harina, bien, y acá tenemos los alimentos los aditivos con diferentes sistemas, con
unas unidades que generalmente nosotros no vemos colorante tanto, sino vemos unos números en los alimentos que pueden ir de E100 a E181. De E100 a 181 son la cantidad de colorantes o la diversidad de colorantes que puede tener un determinado alimento. Y ahí les puse aditivos, por ejemplo, pueden ser colorantes, conservantes, antioxidantes. Hay aditivos, por ejemplo, que regulan la acidez, ¿bien? Hay otros aditivos que son espesantes, estabilizantes y emulsionantes. Hay otros aditivos que son acentuadores del sabor. Otro aditivo que se puede agregar son los edulcorantes, otros son almidones, otro es dextrosa o azúcares que generalmente figuran en los alimentos, otro es el jarabe, que no sería aditivo, el jarabe de alto contenido de fructosa también, que se le suele agregar a algunos productos, ¿bien? Para aumentar la cantidad de azúcar, principalmente a los jugos, gaseosas. ¿Bien? ¿Qué es un aditivo? Cualquier sustancia agregada intencionalmente a un alimento con el objetivo de modificar sus características físicas, químicas y biológicas y sensoriales. ¿Cuándo se agregan los aditivos? Generalmente durante el proceso de producción, durante la producción del producto, que sería en la parte interna de la empresa, ¿no? Se está fabricando. ¿Bien? Y durante la manufactura es procesado, preparación o tratamiento o envasado, acondicionado, transporte o manipulación de un alimento. Se puede agregar en varias etapas, ¿bien? ¿Qué características va a tener? Que esos aditivos tienen la obligación de ser informados, no se puede ocultar información y a su vez estos aditivos están regulados en el Código Alimentario Argentino, qué aditivos son los que se deben agregar en determinados alimentos y qué aditivos no se dice, se dice cuáles son los que están permitidos, no los que no estarían claramente. Bien. A ver, cuando nosotros vemos en cualquier envasado de cualquier alimento, ustedes van a ver la denominación de venta del alimento. Generalmente la denominación de venta del alimento es el nombre específico y no genérico que indica la naturaleza y las características del alimento. ¿Bien? Por ejemplo, la leche descremada. ¿Bien? El fraccionamiento del alimento, sabemos que es toda la operación que se da dentro de la empresa por la que se divide y acondiciona un alimento para ser distribuido dentro de su envase, ¿no? Y no solamente distribuido, comercializado y que llegue a la góndola donde el consumidor lo va a adquirir. ¿Está? Nosotros vamos a ver que cada uno de los alimentos que nosotros consumimos tienen un número de lote. Eso es clave, el número de lote, para determinar la trazabilidad de ese producto y para después encontrarlo ante una situación X que pueda ocurrir, ya sea reclamo de un consumidor por intoxicación con ese alimento, reclamo por la generación de por enfermedad, se me ocurre por ejemplo botulismo o alguna enfermedad X que haya producido un lote determinado, o porque se ha determinado que ese lote llevaba un agregado específico de algo que no está dentro de lo permitido por el Código Alimentario Argentino y que provoque en la población un impacto directo en su salud, ¿bien? Entonces vamos a ver que todos deben tener ese número de lote que nos va a indicar principalmente el momento y el espacio de tiempo, ¿bien?, en la cual se produjo la producción de ese determinado alimento. ¿Está? El país de origen es clave. Generalmente nosotros consumimos gran parte de productos argentinos, bueno, pero también hay una gran entrada ahora de productos de otros países. Entonces el país de origen es clave que lo diga, ¿bien? Y generalmente en aquel producto, por ejemplo, que haya sido elaborado en más de un país, ¿bien? Generalmente el país de origen es el país donde recibió el último proceso sustancial de transformación ese producto. ¿Está?
Cuando nosotros miramos, la cara principal es la parte de la rotulación, ¿bien? ¿Cuál sería la cara principal? El frente, donde nosotros vemos la denominación del producto, o sea, el nombre que tiene ese producto, la marca o el logo. Y la parte de atrás de ese alimento sería la cara posterior, ¿bien? Tanto en la cara principal como en la cara posterior debe incluir una información determinada. Ahí ya les voy a poner unas imágenes, así la vemos. Después hay dos RNE. RNE, que es el Registro Nacional de Establecimiento. Cada una de las empresas que producen un determinado alimento tienen un número que las identifica y dentro de ese número va a identificar específicamente la localización que tiene esa empresa en el país de la planta elaboradora. Bien. Después está el RP, que es el registro provincial. Uno es el nacional y otro es el registro provincial del establecimiento. Entonces, cuando ustedes vean en un alimento RNE, es el registro nacional del establecimiento. Cómo se está registrado a nivel nacional esa planta productora de ese alimento. Y el registro PRP es el registro provincial del establecimiento, donde van a ver los dos primeros dígitos que identifican el lugar de localización de la planta elaboradora. Bien. Ok. En algunos rótulos también, que esto es muy poco común, van a encontrar el registro del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Bien, es lo que nosotros conocemos como SENASA, con la sigla SENASA. Bien, ese registro lo van a ver con un logo celeste, que es el logo del SENASA, y el primer número que van a ver en ese registro de ese producto identifica el establecimiento, el segundo el producto y el tercero su forma de presentación. ¿Bien? El Ministerio de Salud lleva un registro de los productos denominados RNPA o RPPA, ¿bien? Que es el Registro Nacional o Provincial del Producto Alimenticio. Este registro no es obligatorio que se incluya en el rótulo, aunque la mayoría de los fabricantes lo incluyen. Algunos de los productos que se incluyen, por ejemplo, el logo del SENASA, del registro del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria, que le puse ahí, es un suplemento dietario, principalmente acá es de una whey protein, ¿bien? Las proteínas que se toman del suero de la leche, ¿tá? Que tienen alto contenido de proteínas, bien, que son claves para la introducción de proteínas al cuerpo, bien, bajo diferentes, por ejemplo, ¿quiénes son los que más consumen whey protein? Las personas que hacen musculación, los fisicoculturistas, la sociedad que se quiere cuidar y que consume poco contenido de proteínas porque no consumen proteína animal. Pueden consumir whey protein de origen de suero de leche o hay algunas proteínas vegetales. Generalmente las más comunes son las de arveja. Bueno, ¿qué más? Hay otras proteínas de las de la clara del huevo, también se hace el amiento y se logran suplementos dietarios con alto contenido de proteínas. Bien, pero acá la que lleva el logo del SENASA es esa whey protein que les coloqué ahí. ¿Está? Bien, en todos los rótulos que nosotros vemos de cualquier alimento tenemos información que es obligatoria. O sea, cuando nosotros analicemos el rotulado de un producto, vamos a ver que esta información sí o sí tiene que estar presente. Bien. Una es la denominación de venta del alimento, bien, o sea, cómo ese alimento, el nombre en el cual se inscribió ese alimento y que generalmente está relacionado a la materia prima de origen del alimento. La lista de ingredientes, los contenidos netos, la identificación del origen, el nombre o razón social y dirección del importador para alimentos, lo que sería alimentos importados, la identificación del lote, la fecha de duración,
La preparación e instrucciones de uso del alimento cuando corresponda. Habrán visto que en algunos alimentos que son usados para la producción de, por ejemplo, las harinas que vienen para pizza, las harinas que vienen para algunos bizcochuelos, las gelatinas, entonces se me vienen así algunos productos, vienen guías de preparación y cómo se usa, qué se le agrega, cuánto tiempo lleva la preparación de ese producto, bien, etcétera, etcétera. Hasta incluso algunos dan algunas recetas para realizar después con ese alimento. Y el rotulado nutricional. Bien, vamos a ver qué es el rotulado nutricional y a qué se debería el rotulado nutricional y qué información aporta. Bien, esta información es obligatoria. Ojo, no para todos los alimentos. Hay alimentos que están exentos de esa información. Ya vamos a ver cuáles. El idioma. El idioma es clave, ¿verdad? Es una de las cosas que yo les adelanté en el comienzo de la clase. El idioma es la información obligatoria. Generalmente, en cualquier alimento que es producido en Argentina, por ejemplo, va en español o castellano. Y en los que son producidos en Brasil van en portugués. ¿Qué características tiene la redacción de la información? Tiene que estar en buen tamaño, o sea que tiene que ser una letra clara y legible, bien. Que realce y debe tener de realce y visibilidad adecuada, o sea, no puede escribir la letra de color blanco sobre un pack, no sé, que no se vea, no sé qué color puede ser, o de una letra que no sea visible, tiene que ser claro. Otra cosa, no pueden estarse tapando información, bien, tiene que ser bien legible, bien. Y también tiene que estar en otros idiomas. Habrán visto que generalmente lo que viene importado es como que se les pega a veces la información en el idioma del país cuando se hace el ingreso del producto, si es que el producto no lo tiene impreso. Y si no, en algunos productos, dependiendo del producto, por ejemplo, generalmente los cosméticos, está dentro como las instrucciones de uso, y en esas instrucciones de uso están en diferentes idiomas muchas veces, no en todos los productos, pero para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien. ¿Cuál es la descripción de que se debe informar al consumidor en relación a las propiedades nutricionales que tiene un alimento? Bien. Principalmente lo que se debe informar es el valor energético que tiene ese alimento, y de nutrientes, es de carácter obligatoria. Bien, las propiedades nutricionales, por ejemplo, la información complementaria, hay algunas que son de carácter opcional. Y hay información obligatoria que sí debe estar detallada, y que eso está regulado y claramente detallado en el capítulo 5 de rotulación del Código Alimentario Argentino. Acá yo les muestro diferentes informaciones de rotulado nutricional. Acá, por ejemplo, les doy una información de un producto que está en otro idioma, está en inglés, bien. Y acá sería de un queso, bien, de un queso untable, evidentemente. En la información nutricional ustedes tienen que ver, principalmente se da el contenido nutritivo en relación a moléculas biológicas que están presentes en esos alimentos, bien. ¿Cuáles serían las moléculas biológicas principales? Carbohidratos, proteínas, lípidos, bien, vitaminas, minerales, pueden haber algunos calcio, magnesio, sodio, bien. Entonces, generalmente nosotros vemos información nutricional, esa información se detalla. ¿Cuál sería la información? En relación a la porción, tamaño por porción y las porciones por envase, ¿está? Por porción se detallan las calorías, bien, la cantidad de calorías de grasas, bien, y después se va detallando grasas totales, entre esas se calculan las grasas saturadas, las grasas trans, el colesterol, el sodio, esto está en relación a la porción, ¿no? Al tamaño de la porción, carbohidratos totales, fibra, en el caso que se presente, azúcares y proteínas, y algunas vitaminas o calcio dependiendo del producto. Esa información nutricional es obligatoria.
Si ustedes observan esa misma información, acá en inglés también estaría la misma, ¿no? Dice Nutrition Information, Energy, la cantidad de energía, protein, carbohydrate, of which sugar, of which starch, o sea, con azúcares o almidones, fat, of which saturated, monosaturated and polysaturated, fiber, salt, of which sodium, vitamins and minerals, for example, calcium. ¿Está? En ese producto. Esa información que está en inglés también tiene que estar en castellano. ¿Por qué? Porque se le debe asegurar al consumidor el acceso a toda la información que está presente en el rótulo. ¿Ok? Perfecto. Cualquier cosa ustedes me levantan la mano, ¿ok? Bien. ¿Por qué es importante la información o que exista todos estos nutrientes de manera detallada? Claramente porque nosotros sabemos que todos los nutrientes en nuestro cuerpo son fuentes de energía, ¿bien? Y son claves para la formación de ciertas estructuras, ¿bien? Y contribuyen específicamente a lo que sería crecimiento, desarrollo, diferenciación, mantenimiento de la salud, regulación ya sea de... sería lo que determinaría algunas características del metabolismo, ya sea anabolismo como construcción o dentro del catabolismo cómo estas sustancias se están absorbiendo en nuestro cuerpo y la importancia que tiene que los alimentos que nosotros consumimos tengan alta cantidad nutricional, ya sea de nutrientes saludables, porque nosotros sabemos actualmente que con los últimos estudios se está viendo que gran parte de los alimentos que nosotros consumimos, muchos de ellos ha bajado muchísimo la calidad y esa calidad está muy relacionada al monocultivo, bien, a la pérdida de materia orgánica y de nutrientes macronutrientes esenciales que debe tener el suelo dependiendo del producto, o la generación, por ejemplo, del trigo y el alto contenido de la proteína que puede llegar a producir, por ejemplo, celiaquía. Si bien el monocultivo de trigo ha permitido que ese cultivo con los transgénicos se pueda cultivar en áreas donde existe baja cantidad de precipitaciones o áreas que son bastante me refiero a provincias que no cumplen las condiciones. La generación de transgénicos permitió generar, por ejemplo, el trigo enano, pero esa generación de ese cultivo trajo el aumento de la proteína que causa la celiaquía. Entonces tenemos cada vez más intolerancia al gluten, más personas con celiaquía en relación a que la calidad de ese producto, ese trigo que se cultivaba hace 100 años, no es el mismo que se cultiva actualmente, ¿no? Bien, se me está por apagar la computadora, necesito enchufarla. ¿Me dan 2 segundos, por favor? Bueno, seguimos. Entonces, a lo que les decía, todas las características que tenga un nutriente y la calidad de ese nutriente va a contribuir a una buena salud del consumidor, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los nutrientes claves? Carbohidratos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria, sodio, etcétera, etcétera. Todos saben lo que son los carbohidratos, son los famosos glúcidos, ¿no? O azúcares. Dentro de esa clasificación, ustedes lo deben haber estudiado en biología, hay una gran diversidad, ¿no? Tenemos monosacáridos, bien, entre los monosacáridos más comunes
y el clave para lo que sería la respiración celular y la generación de energía es la glucosa, ¿no? Ese sería el monosacárido más importante. Bueno, tenemos varios: glucosa, galactosa, eh, déjenme pensar, glucosa, galactosa, fructosa, y todos de ellos formarían muchos de los monosacáridos, disacáridos, que son importantes. Por ejemplo, la lactosa, que es un monosacárido formado por galactosa y glucosa; la maltosa, que son dos moléculas de glucosa; la sacarosa, que es la unión de lo que sería fructosa más glucosa. ¿Estoy diciendo bien? Cualquier cosa me dicen. Y esos serían los di. Muchos de estos carbohidratos los encontramos en muchos alimentos, ya sea en forma mono o polisacáridos, y los polisacáridos son las moléculas que están formadas por un montón de monosacáridos, específicamente lo que nosotros llamamos los polímeros. Entre ellos se me viene el almidón, gran reserva de glucosa en las plantas; el glucógeno, gran reserva de glucosa para nosotros los animales, que estaría presente en su gran mayoría en los músculos, en el hígado; la celulosa, formando parte de las paredes celulares de las plantas; la quitina, formando parte de la pared celular de los hongos; y en lo que serían los caparazones de insectos. ¿Qué más? Otro polisacárido estructural, en su gran mayoría son estructurales estos, salvo el almidón y la glucógena, el almidón y el glucógeno, que serían polisacáridos de acumulación, ¿bien? Y que son claves para ser ya sea metabolizados por nuestras enzimas dentro de lo que sería el sistema digestivo, y ya sabemos que son las enzimas, que son proteínas, y la síntesis de estas proteínas están dentro de lo que sería la traducción de nuestro RNA mensajero en el proceso de síntesis proteínas. Bien, todos estos carbohidratos no solamente deben ser digeridos o los polisacáridos o rotos a través de enzimas, rompiendo los diferentes tipos de enlace, para ser absorbidos, y eso sabemos que se da en el intestino delgado, y la absorción de estos tipos de carbohidratos va a depender no solamente de los alimentos que nosotros consumimos, de la cantidad de esos alimentos, sino también depende mucho más de lo que sería el microbioma, ¿no? Que hay varios estudios actualmente que demuestran que la calidad de absorción de los diferentes nutrientes que nos da un alimento depende específicamente de la diversidad de bacterias que nosotros tenemos, del microbioma que tenemos en nuestro sistema digestivo. Y ahí es clave, ¿bien? En personas que tienen una alimentación no saludable, tienden a llegar a tener problemas de SIBO, o tienden a amanecer con el estómago inflamado, la panza inflamada, tienen problemas de alimentación o de absorción de ciertos nutrientes, que lleva después, a la larga, a grandes problemas en la salud, ¿bien? Entonces esto que les estoy contando es clave para que ustedes vean que la calidad de un alimento o la elección de un alimento en función de conocer los nutrientes que están formando parte de ese alimento tienen un impacto directo en la salud a pequeño, a mediano y largo plazo, ¿no? A corto, mediano y largo plazo, para decirlo bien. Bien, la fibra alimentaria, en algunos alimentos sabemos que la fibra alimentaria puede ser mayor y en otros alimentos es menor. ¿Cuál es la importancia de la fibra alimentaria? La fibra alimentaria principalmente
en su gran mayoría es hidrolizada o catabolizada específicamente por un grupo de bacterias encargadas de que tienen las enzimas claves para metabolizarlas, y se habla de que ese material, la fibra, forma la base para mantener un microbioma saludable en el cuerpo humano, y en consecuencia, además de mantener el microbioma saludable, mantener la salud de ese individuo. Bien. Bueno, nosotros, grasas o lípidos, nosotros sabemos que los lípidos pueden ser de origen vegetal o origen animal, y ahí serían el tipo de dos tipos. Ahí tenemos varias clasificaciones. Bueno, tenemos los triglicéridos, los fosfolípidos, que están formando parte de nuestra membrana celular, triglicéridos, el colesterol, grasas, las que serían las saturadas, las grasas insaturadas. Esos serían los lípidos que nosotros más consumimos. Bueno, sabemos que los de origen vegetal en su gran mayoría son líquidos, a temperatura ambiente, que los de origen animal suelen ser menos saludables por la presencia de grasas trans o grasas saturadas. Entonces, bueno, la elección de ese nutriente también es clave, porque si ustedes recuerdan, lo que sería todas nuestras membranas celulares, de todas nuestras células, están rodeadas de fosfolípidos, y el fosfolípidos tiene una gran función estructural en las células. Y estas grasas saturadas de origen vegetal o de origen animal, hay algunas que tienen dentro de los lípidos funciones muy importantes, como serían los omega 3, el omega 9, etcétera, etcétera. Muchos de origen animal, por ejemplo de peces, otros de origen vegetal, de los omegas, como la chía, como una de las más importantes. Bien. ¿Qué son las grasas saturadas? Ustedes saben que serían todos los triglicéridos que contienen ácidos grasos sin dobles enlaces. Las grasas monosaturadas son las que contienen ácidos grasos con doble enlace y tienen la configuración cis. Bien. Bueno, ¿dónde está esa información nutricional? ¿Dónde la vemos o cómo se ve generalmente? En la parte inversa del alimento, en la cara, no en la cara principal, sino en la cara posterior. En esa información nutricional, chicos, ustedes van a encontrar, pueden estar en forma de un cuadro, bien, un cuadro tubular como el que ven acá, con las cifras y las unidades en columnas, bien. Siempre en el tamaño de la etiqueta, siempre el tamaño de ese cuadro va a ser en función del tamaño del envase primario que contiene el alimento. Si el tamaño del envase primario que contiene el alimento es muy pequeño, la información debe estar en forma lineal, debe estar simplificada de manera lineal. Bien. Generalmente lo pueden encontrar así en modo vertical. Esa sería una forma de representación que era, si ustedes ven, es la misma que yo les mostré hace un rato, ya sea que hace unos minutos atrás, para el idioma en inglés o para el castellano. Bien, ese es un modelo vertical A, que así lo explica, lo nombra el código. Este es el modelo vertical B. ¿Cuál es la diferencia específicamente? La información nutricional está acá posicionada en filas y en columnas las cantidades, ¿no?, que da cada una de las filas de la información nutricional. En cambio acá la información nutricional, ahí se ve la cantidad por porción, es como que carbohidratos, acá se ven los porcentajes, grasas totales, como que está las filas desdobladas en varias filas y varias columnas, la misma información. En general ese modelo vertical B es poco común. Y el modelo lineal, ustedes van a ver en línea, en un párrafo, toda la información nutricional, la porción, el valor energético, las kilocalorías, la cantidad de carbohidratos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria, porcentaje de sodio, magnesio, calcio, si ese alimento lo contiene o no. ¿Tá? Esas serían las formas en las cuales nosotros vamos a ver la información nutricional.
¿Qué es la porción? Es la cantidad media del alimento que debería ser consumida por las personas sanas. Es lo que se aconseja que consumir en personas generalmente mayores de 36 meses de edad, claramente que no sean ni bebés ni niños en sus primeros 12 meses. Bien, en cada ocasión de consumo, con la finalidad que tiene, vieron que siempre les dice cantidad de porción aconsejable, porción diaria, 2 galletas, 3 galletas, eso es lo que sería la porción, bien. Y es muy importante tener en cuenta cuánto nos está aportando a nivel nutricional la porción que nosotros estamos eligiendo para consumir día a día en nuestra dieta, como parte de nuestra dieta, perdón. ¿Qué alimentos deben llevar rótulo nutricional? Son todos los alimentos que no están en esta lista, que serían los exceptuados. ¿Quiénes serían los exceptuados? Son los alimentos en los cuales toda la información obligatoria que yo les detallé anteriormente la pueden tener o no tener, están exceptuados. Las bebidas alcohólicas, los aditivos alimentarios y coadyuvantes de tecnología, las especies, no tienen información nutricional, van, compran en la dietética 100 gramos de orégano, 100 gramos de paprika, 100 gramos de pimienta y no les indica cuánto contenido de carbohidratos, proteínas, grasas tienen cualquier tipo de estos alimentos. Las aguas minerales tampoco, por ahí algunas indican la cantidad de sodio, hay algunas aguas minerales que tienen bajo contenido de sodio, los vinagres, la sal, bien, que sabemos que es el famoso cloruro de sodio, café, yerba, mate, té, otras hierbas, no tienen rotulado. Alimentos preparados y envasados en restaurantes o en comercios gastronómicos listos para consumir, no deben llevar el rotulado, no están exceptuados. Productos fraccionados en diferentes puntos de ventas, ya sea que se comercialicen por menor o por mayor. Frutas, vegetales, carnes, bien. Alimentos en envases cuya superficie visible para el rotulado sea menor o igual a 100 centímetros cuadrados, están en excepción de llevar este rótulo nutricional, bien. Bien, perfecto. Bueno, esta sería nuestra clase de rótulo.